foto. Déjame hacerte una pregunta un tanto personal. ¿Está en tu plan de vida el reproducirte? O sea, tener hijos. Probablemente me digas que sí, o tal vez me digas que no. Pero si este es el caso, te tengo noticias. Por más que no quieras reproducirte, lo estás haciendo en este preciso momento. Pero por supuesto, estoy hablando a nivel celular. Y es algo que no podemos controlar. Pero, ¿cómo y por qué se reproducen las células? ¿Has escuchado en algún punto del término mitosis? También, de seguro sabes cuáles son las etapas de la vida. Nacer, crecer, reproducirse y morir. Pero ¿sabes cuáles son las etapas de la vida en tus células? ¿Sabes por qué envejecemos? Tal vez en algún punto de tu vida has escuchado sobre el cáncer y te has preguntado, ¿por qué da cáncer? ¿Qué lo hace tan terrible? Todas estas preguntas se encuentran relacionadas unas con otras, aunque no lo parezca, y las vamos a responder en los próximos 14 minutos de video que quedan. Quédate para comprender a tu cuerpo y su naturaleza de una forma amena y sencilla. Quédate para ver fisiología. Si ya viste los videos anteriores en el canal, recordarás que hay células en todo el cuerpo, aproximadamente unos 100 billones de ellas. Sin embargo, esos 100 billones no son las mismas células con las que naciste, sino que se van recambiando a cada rato. De hecho, las células se reproducen tan rápido como les sea posible. Se reproducen como conejos. Uno de los tejidos que reproduce las células más rápido en todo el cuerpo es la médula ósea, generando células nuevas entre cada 10 y 30 horas. Y en contraste, las células que más lento se reproducen son las neuronas. Antes existía la creencia de que las neuronas no se regeneran nunca, pero estudios demuestran que sí lo hacen, aunque les toma casi la vida entera del individuo para poder hacer una sola copia de sí mismas. Pero sí pasa. Es como ver crecer el pasto. Sucede tan lento que es imperceptible, pero sucede. Aún así, hay células que sí son incapaces de reproducirse, por ejemplo las del riñón, las cuales se conocen como nefronas. Al principio del video te mencioné las etapas de la vida, que las conocemos hasta el cansancio, pero déjame presentarte las etapas del ciclo celular. No te preocupes, parece complejo, pero estamos aquí para explicarlo. Empezamos por la fase G1. Aquí la célula está recién nacida y en proceso de crecimiento. Apenas está madurando. Es una célula bebé, hasta que llegue a su madurez y empiece a replicarse a sí misma. Posterior a esto, llegamos a la fase S. S de síntesis, porque aquí se sintetiza el ADN para la célula nueva, que como dato curioso, si tomaras la hebra de ADN de una célula y la estiraran sin romperse, mediría unos 6 centímetros de longitud. Ahora imagina, tenemos 100 billones de células. O sea que si pusieras todas las hebras de tu ADN una tras otra, podrías ir del Sol a Plutón de ida y vuelta 500 veces. Imagina el universo que hay dentro de cada uno de nosotros. Después, entramos a la fase G2, donde se realiza un chequeo de este ADN que anteriormente se replicó y si llega a haber alguna falla, se corrige. Todo esto, desde la fase G1 hasta la G2, sucede en un intervalo que lo conocemos como interfase, que es todo el tiempo en que la célula no está en mitosis, simplemente la preparación para la misma. Y la mitosis es cuando entramos en la fase M. De hecho, M significa mitosis. Dentro de esta fase, vamos a encontrar otras 5 fases en las que finalmente se empieza a formar una célula nueva. La primera de ellas es la profase. Aquí se empiezan a formar unos bracitos que se conocen como uso mitótico dentro de la célula, que nos ayudarán a organizar el material genético más adelante. Por cierto, ¿has escuchado hablar sobre los cromosomas? Sí, de seguro has visto imágenes algo así.
pequeñas X de material genético. Estos cromosomas se forman en esta fase, y veamos para qué sirven. Si vas siguiéndome hasta ahora, sabrás que en este punto hay dos juegos idénticos de ADN en la célula, porque se duplicó en la fase S. Así que para asegurar que la célula hija y la madre tendrán exactamente lo mismo, se empieza a unir el original con la copia. Así se minimiza el riesgo de que la célula tenga dos trozos de ADN iguales, de tal manera que toma forma de X, estando de un lado la información original y del otro la que ha sido copiada. Pero esta X o estos bastoncillos no se quedan así para siempre, solo durante la mitosis. Piensa en una mudanza. ¿Qué sería más fácil? ¿Llevar una cuchara, luego un tenedor, luego un plato, y así cosa por cosa a la nueva casa? ¿O echar muchas cosas en una caja y así llevarte todo en un solo viaje? Pues es lo mismo. El ADN se condensa en cromosomas para que sea más sencillo y organizado el intercambio genético. Además, es aquí en la profase donde desaparece la membrana que rodea el núcleo. Después, entramos en la metafase. Aquí los cromosomas se van a dirigir y formar en el centro de la célula, esperando a ser divididos y dirigidos a su nuevo núcleo. Pero esto no lo hacen solos. Aquí es donde entran en acción esos bracitos de los que hablamos antes. Y pasamos a la siguiente fase, la cual es anafase, donde estos bracitos agarran a los cromosomas de cada lado y los separan para quedarse cada uno con una mitad. Sí, los rompen, como si estuvieran deshebrando pollo, y se llevan su mitad a los polos de la célula para completar dos juegos completos de material genético idénticos. Ya que tenemos esto, llegamos a la telofase, donde los cromosomas se empiezan a desenredar y la membrana celular empieza a reaparecer para encapsular al ADN. Esta membrana celular se forma a partir de los retículos endoplasmáticos, que si no sabes qué es el retículo endoplasmático, te dejo el link al video de organelos. Y por último, tenemos a la citocinesis. Se refiere al momento en el que la célula comienza a tener una pequeña estrangulación en el centro para que se termine partiendo en dos, y ahora sean dos cuerpos independientes, entrando de nuevo a la fase de G1 e iniciando el ciclo otra vez. Así es como tus células se reproducen, pero recordemos que hay células que no se reproducen, por lo que no pasan por todo esto. Ellas entran en un modo especial de pausa, en la que no es necesario reproducirse para seguir su ciclo. La fase G0. Simplemente estarán existiendo, cumpliendo con sus funciones, pero ni se preocupan por dejar descendencia. Ahora que lo pienso, creo que conozco a muchas personas que se encuentran en G0. Aunque bueno, estas células en ciertos casos pueden entrar a G1 e iniciar su proceso de replicación igualmente. Ahora sí, vamos a las preguntas interesantes. ¿Sabes por qué envejecemos? Bueno, ya conocemos a los cromosomas, que son paquetes de ADN, y te puse el ejemplo de una mudanza. ¿Pero has oído eso de que en las mudanzas siempre se pierde algo? Pues igual aquí, con cada replicación del ADN, se van perdiendo pedacitos del material genético, de unos 30 a 200 escaloncitos de esa cadena de ADN, por lo que cada vez las células empiezan a tener más y más defectos, se vuelven menos eficientes, menos resistentes y al final se vuelven inestables y terminan por fallar por completo. Esto lo vemos reflejado como más enfermedades, deterioro físico y por último, la incompatibilidad con la vida. Este conocimiento nos ayuda a comprender por qué envejecemos, pero también nos ayuda en la búsqueda de la fuente de la eterna juventud. Si la pérdida de estos escaloncitos es lo que nos hace envejecer, teóricamente podríamos rejuvenecer si esos escaloncitos se repusieran. Y de hecho, hay una enzima en el cuerpo que ya lo hace. Se llama telomerasa. Y se activa, por ejemplo, en las células madre para poder reproducirse muchísimas veces sin problemas.
Pues ya está, nos tomamos un vasito de telomerasa todos los días y a vivir por siempre. No, de hecho es una terrible idea. Porque ¿sabes qué otras células también tienen activa la telomerasa? Las células cancerosas. El problema es que la telomerasa sí añade información, pero no es específica. Y para que las células no envejecieran, si pierden un escalón rojo, hay que reponer un escalón rojo. Pero la telomerasa puede poner uno amarillo, uno verde, uno café, el que se le antoje. Por lo que sí, el material genético puede que ya no esté incompleto, pero ahora estará alterado. Bueno, lo intentamos. Sin embargo, aunque parezca que no, envejecer no es algo tan malo, porque recordemos lo que es el cáncer. Uno de nuestros genes muta y hace que la célula empiece a tener un comportamiento fuera de lo normal, haciendo que prolifere de manera descontrolada. Por lo que si reducimos el número de genes en el ADN, también se reducen las posibilidades de que uno mute. Dios da, Dios quita. No se puede todo en la vida. Ya vimos cómo nacen y se reproducen tus células, pero ¿cómo mueren? Bueno, hay un proceso que se llama apoptosis, lo cual es que la célula misma tiene en su ADN programado el tiempo que va a estar viva, y cuando este tiempo pasa, la misma célula empieza a degradarse a sí misma hasta quedar chiquita y pueda ser comida por un macrófago. Así se regula el número de células que hay. Simplemente porque hay células nuevas a cada rato, también deben morir células a cada rato. Perfectamente equilibrado, como todo debe estar. Pero si se rompe este equilibrio y empiezan a reproducirse más células de las que mueren, hay un problema. Ya hablamos anteriormente sobre el cáncer, y como dije, si las células mutan, se empiezan a reproducir muy rápido y no mueren, formando masas conocidas como tumores. Y esas células nuevas también son defectuosas, por lo que sus funciones van a ser deficientes también. Aquí está la respuesta de cómo el cáncer lleva a la muerte. Al ser más las células cancerosas que las sanas, empiezan a robar nutrientes y oxígeno. Ahora imagina, las células que menos sirven son las que más están aprovechando los recursos, por lo que las células funcionales o las células normales terminan muriendo de hambre y posteriormente el organismo completo. Ahora puedes entender por qué los pacientes con cáncer bajan de peso tan rápido, signo conocido como caquexia, y también sabes cómo es que el cáncer llega a ser fatal. Muy bien, llegamos al final de este largo pero interesante video. Te agradezco infinitamente que te quedaras hasta aquí. Es la mejor manera en la que puedes apoyar al canal, además de suscribirte y compartir. Soy consciente de que tardé bastante en subir este video. Es solo que la escuela está siendo muy demandante, pero haré un esfuerzo para traerle los videos sobre los temas que les interesan. Bueno, sin más por el momento me despido y nos estamos viendo en el siguiente video. Bye bye.